Muy bien, bienvenidos. Este día, pues es un día muy especial. Vamos a finalizar nuestro estudio al mensaje a las iglesias. Sea bienvenido a este espacio del Instituto El Olivo. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes la palabra y pues usted seguramente nos ha estado siguiendo en estas últimas semanas que ya se ha constituido en un año y pues el día de hoy daremos al fin ponemos punto y final al mensaje de las iglesias, que ha sido verdaderamente constructivo. Y lo vamos a hacer estableciendo una analogía con lo que la palabra de Dios nos muestra como ese lugar perfecto, esa forma perfecta de la iglesia, que Jesús mismo se la ha proveído para sí. Y a partir del libro de Apocalipsis vamos a hacer, como es nuestra costumbre, todo un recorrido en las escrituras, pero el día de hoy vamos también a ver qué dice la ciencia al respecto. Así que sea muy bienvenido, gracias a quienes ya se están conectando y acompáñenme por favor a este último mensaje de la Odisea. Vamos a ponernos en contexto y luego proseguiremos a los demás textos. Y dice así, el mensaje a la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vemos realmente cómo de una manera maravillosa el Señor en cada uno de los mensajes pues establece una relación y un vínculo muy fuerte en cada uno de los versos. Hemos ido platicando acerca del mensaje a cada una de estas iglesias, hemos hablado acerca de quién es el amén, quién es el siervo, el Hijo de Dios, que entendemos que es Dios mismo hecho hombre. Y bienvenidos, Vicente, qué alegre, muchas gracias por el saludo, qué bueno tenerte por aquí, mi hermano, querido compañero de estudios de 30 años, de estudios de la palabra. Así que un saludo hasta México, donde te encuentras, y bendiciones también al apóstol Juan Antonio Ávila. Muchas bendiciones, gracias por estar con nosotros, apóstol. Entonces, les decía que se establece un vínculo muy fuerte entre todos estos versículos y por supuesto este que vamos a estudiar el día de hoy, con el cual daremos fin a los mensajes a la iglesia, no será la excepción. Déjeme contarle que además existe una relación con Apocalipsis 19. Hoy trataremos ese verso y en base a él estaremos estableciendo el estudio del día de hoy. Pero por supuesto que cuando lleguemos nuevamente a Apocalipsis 19:8 volveremos a tratar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, precisamente el mismo texto acerca de las vestiduras. Pero hay tanto que decir y es tan rica la palabra del Señor que entonces déjeme que comencemos a partir de esto. Recuérdese usted que hablamos acerca de la plata la semana pasada y hablamos acerca del oro, siendo a manera de un resumen muy breve, la plata, se recuerda usted, por las letras que conforman esta palabra, pudimos entender que la plata es, de acuerdo al contexto bíblico, es el deseo que Dios pone en nosotros y además, por supuesto, la convicción de ese pecado, y por eso la plata se asemeja, hablando en términos y en rasgos muy grandes, al Evangelio. Y el Evangelio, el deseo nuestro de pedir perdón, de entender
quiénes somos nosotros, quién es Dios y entender esa necesidad que tenemos de salvación. Siendo el oro figura de la divinidad de Dios, y vimos en Proverbios y vimos en Job que el Señor nos va llevando de gloria en gloria hasta la estatura del varón perfecto. Entendemos que en Proverbios decía que hay un lugar en donde el polvo se convierte en oro. Así que el Señor por su promesa de salvación, nos hará nuevamente, de acuerdo a su plan, renacer, como dice el Salmo 17, y despertar de acuerdo a su semejanza. Así que el día de hoy, pues ya platicamos también de esto, y es importante recordar que hablamos acerca de la Haftará de Isaías 54 y 55, cuando el Señor hacía una analogía acerca del vino y la leche. Vengan y compren de mí sin dinero. ¿Por qué razón? Porque la salvación es sin obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios, y de eso vamos a hablar también el día de hoy. Sin embargo, grande es su misericordia que ha extendido para que nosotros podamos venir a Él y encontrar perdón de pecados. Shalom, bienvenida Silvita linda, un abrazo muy fuerte, qué alegre que estás con nosotros. Así que hoy estaremos hablando precisamente de un tema hermoso acerca de las vestiduras, y hay tanto que decir acerca de las vestiduras de la novia, pero como les comentaba al principio, pondremos nada más un fundamento para lo que será después todo el atavío. El día de hoy hablaremos exprofesamente acerca del lino. Así que vea usted, por favor, leyendo nuevamente, versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Se recuerda además otra cuestión muy importante, porque de esto vamos a hablar también, acerca del ungüento con el cual ellos ponían en sus ojos para salud, y este era hecho a base de sal. ¿Se recuerda usted que en su momento platicamos que la molécula casualmente de la sal es precisamente, si se ve al microscopio, un cubo perfecto? ¿Se recuerda usted en Apocalipsis quién o qué es un cubo perfecto? Pues precisamente porque todo esto tiene una relación estrecha. El cubo perfecto, la Nueva Jerusalén, la ciudad, el templo de Dios, nosotros somos templo de Dios, las vestiduras para ese templo. Bueno, esto es una cosa hermosa, y aunque sin duda dejaremos muchos cabos sueltos en el asunto, iremos atándolos poco a poco hasta llegar a Apocalipsis 19. Así que déjeme primeramente irnos al texto de Apocalipsis 19, como le había contado, de donde partiremos. Y dice Apocalipsis 19, 8, dice así, comencemos desde el 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vea usted. Déjeme recordarle nada más lo que hablamos en el Edén acerca de cuando Adán y Eva pecaron. Quisieron cubrir su desnudez. Pastor Bernal, bienvenido. Qué gozo que esté con nosotros. Gloria a Dios por su vida. Y entonces, recuérdese usted que ellos por su propia cuenta quisieron poner hojas de higo. Y el Señor claramente les dijo: eso no sirve para nada. Así que mandó a hacer sacrificio de una víctima inocente, a manera de una prefiguración de Jesucristo. Pero vea aquí, resulta ser que dice que a la novia se le concedió, es decir, Dios le permitió que se vista de lino. Pero el lino no es cualquiera, es un lino fino, es limpio, pero además es resplandeciente. Y vea que sirve para cubrir la desnudez. Y dice que ese lino es fino y son las acciones justas de los santos. Así que nos conviene entonces, por favor, irnos a Efesios para saber acerca de qué se dice en la palabra de estas acciones, porque es importante que entendamos que nada, absolutamente nada, proviene de nosotros. Así que véngase conmigo, por favor, a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, y dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es decir, un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Y oiga el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que ¿de quién son esas buenas obras? Sino de Dios, creadas para nosotros por amor, para que podamos caminar en Él. Por supuesto, sabemos que la promesa de la redención es un sí y es un amén en el Señor. Si usted nos ha acompañado también en el estudio de Hebreos, ahí estamos estudiando precisamente acerca de la heredad. Y esta es la esperanza que no avergüenza. Este saber que hemos de ser transformados y llevados a la estatura de Cristo. Por supuesto, no por medio de nuestra propia capacidad, sino por la misericordia, por sus muchas misericordias. Pero ahora, véngase conmigo, por favor, a 2 Corintios 3, del 5 al 6. Y encontraremos cosas asombrosas en estas cartas. 2 Corintios 3, del 5 al 6. Y dice así. Bueno, comencemos en el 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, y siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y me voy a permitir de una vez traducírselo como debiese y no como está traducido al español. Así que voy a repetir el verso. Y dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, es decir, un pacto mejorado. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra solamente acerca, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de piedra inerte, grabado con letras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de juicio fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y si usted luego sigue leyendo, entenderá que habla del Espíritu Santo que nos fue dado gracias a la muerte de Jesucristo, y esta era la promesa de la esperanza que no avergüenza, el recibir el poder del Espíritu Santo para que cada vez seamos más como Cristo. Esto es importantísimo, importantísimo que nosotros vayamos entendiendo que en ninguna de las formas, por ninguna de las causas, esto proviene de nuestra propia posibilidad humana. Todo es gracias a las misericordias de nuestro Dios. Así que sigamos caminando para encontrar acerca de qué se trata esto de lino fino, blanco, puro, resplandeciente. Véngase entonces ahora conmigo, por favor, a Efesios capítulo 5 a partir del 25. Y dice así. Vamos a ver, estoy buscando en Corintios. Y dice así. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, es decir, para apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y establezcamos los símiles. ¿Se recuerda usted cuando iban a recibir Torá allá en Sinaí? Dios le dijo a Moisés que por 3 días no se acercaran al monte, que se guardaran en santidad y que lavaran sus ropas. ¿Para qué? Para recibir precisamente la promesa de salvación, para recibir esa palabra que Dios había comprometido con Abraham, para decirnos ciertamente serás nuevamente mi hijo. El día de ayer estuvimos hablando, como le cuento en la carta a los Hebreos, acerca de esa promesa de salvación, por la cual hay 2 cosas que Dios no miente. Por supuesto, Él puso su propio ser en
como garantía de que por dos cosas inmutables estaba hecho ese pacto y esa promesa, dada la promesa. ¿Cuál es la simiente? Que sabemos que es Cristo. Y luego la tierra, porque eso es una prefiguración de la Nueva Jerusalén. Así que acuérdese usted que cuando dice acá, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, es precisamente eso, es el perfeccionamiento de ese pacto anunciado en Sinaí. Porque ahora ese nuevo pacto del cual habla Jeremías y que nosotros entendemos que no es nuevo como una cosa totalmente diferente, sino como un nivel totalmente perfecto en Cristo Jesús, un pacto renovado, un pacto que habría de cumplirse. Esa ley ahora está en nuestros corazones. Y es aquí porque el lavamiento del agua, a manera de cumplimiento de Sinaí. Y luego dice, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se recuerda que Apocalipsis decía limpia? Pues a esto se refiere. Y ahora, véngase conmigo, por favor, a Efesios 4, 24. Y dice, y vestíos entonces del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vea, aquí hay mucho que decir. Dice, y vestíos del nuevo hombre, porque si usted lee las cartas de Pablo, Pablo nos explica, incluso en Romanos, cómo este el antiguo hombre, el viejo hombre, fue crucificado con Cristo. Y ahora, identificados con él y a manera también de cumplimiento de las fiestas de Santa Convocación, recuérdese que si Él es la primicia, nosotros seguimos. Así que fuimos resucitados juntamente con Él y revestidos de este nuevo hombre. Por supuesto, llegará un momento que en un abrir y cerrar de ojos, esto carnal, esto corruptible, esto lleno de muerte, verá una nueva gloria. Y es que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, por supuesto, cuando Él venga. Y entonces esto incorruptible, dice Pablo, también se vestirá de incorrupción. Esto, lleno de muerte, será revestido de vida. Y entonces volveremos a tomar esa semejanza de varones de luz. Pero vea, porque dice algo muy importante. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. ¿Se recuerda usted que Jesús nos imputó su justicia y nosotros a cambio le dimos todo nuestro pecado? Él nos dio su tzedakah, si se recuerda, Él nos dio esa posibilidad de caminar, de ser santos, de ser más como Él. Él es tzedek, Él es el santo. Y santidad, pero vea usted que nuestra vestidura es en justicia y en santidad, pero dice de la verdad. Porque solo hay una manera de saber cómo ser santos. Solo hay un manual de instrucciones y se llama Biblia. Así que por eso dice Salomón en el Salmo 119 que su palabra es verdad. También lo cuentan otros salmos. La suma de todos tus pensamientos son verdad. La palabra de Dios es verdad y el Hijo del Hombre es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él es la Torá hecha hombre. Así que caminando vemos cómo el mensaje no contradice a los otros 6 antecesores. Todo tiene que ver con relación a la palabra. Y es que sabe, este ha sido el pleito desde Génesis y terminará hasta que el Señor eche al lago de fuego a Satanás, al falso profeta. Recuérdese usted y al anticristo, porque todos van en contra precisamente de la verdad. Todo tiene que ver con la palabra del Señor. Este ha sido el lío con Daniel, si usted se recuerda. Este fue el lío también con Esther. Todo lo que tiene que ver en estos pleitos con el pueblo de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. No en balde también Moisés se recuerda, precisamente, ya lo hemos tratado aquí, en Génesis hay un verso que nos dice y el día de mañana, y cuando estudiamos exegéticamente este verso, sabemos que también se refiere el pleito con Amalek a la palabra de Dios. Y recuérdese usted que ahí mismo
se nos dice, se nos advierte que este espíritu estará de generación en generación. El pleito por la palabra es el pleito que ha sido y está vigente y seguirá vigente hasta que el Señor venga a dar con justa retribución a todos sus enemigos lo que pertenece a cada quien. Así que vea usted cómo el Señor nos está equipando con la palabra. Pero yo quiero establecer una analogía. Que se me apagó la computadora. A ver, permítame un momento. Quiero establecer con usted una analogía y platicar acerca de lo que es precisamente el lino. Y déjeme leerle unos breves párrafos de un artículo que posteé en internet que es muy interesante y usted puede leerlo. Y se llama este artículo El lino, el tejido preferido para la ropa de sanación, vida sana y bienestar. Oiga bien, dice así. A ver, propiedades electrónicas del lino. A nivel celular electrónico, las células de lino son muy complementarias con las células humanas, produciendo un efecto benévolo sobre el organismo humano. La célula humana es capaz de disolver completamente una célula de lino. Es interesante que el hilo de lino parece ser el único material natural utilizado para suturas internas en un entorno quirúrgico. Los científicos han descubierto que las fibras de lino reflejan la luz. Oiga, ponga mucha atención. Vea usted cómo el Señor nos habla a través de la naturaleza, a través de lo que podemos tocar, de lo que podemos palpar, de lo que oímos, de lo que vemos, para hablarnos de las cosas que son eternas. Así que dice que el lino refleja la luz y déjeme contarle que es la tela que más refleja la luz. A ver, perdón la interrupción. Luego dice que el doctor Otto Heinrich Warburg, ganador del premio Nobel, identificó números de frecuencia distintivos del humano promedio y estos van del 70 a 90. Es la frecuencia característica del ser humano. Todos los resultados con números inferiores a 50 se identificaron como la frecuencia característica de la enfermedad crónica. Vea usted. Cualquier número menor de 15 se identificó como aquellos que tenían una condición incurable, diagnosticada como cáncer. Así que la medida de la tela de lino mide 5.000 frecuencias. ¿Cómo se comparan las otras fibras vegetales como el algodón y el cáñamo? Vea usted, no son tan curativas como el lino cuando se mide su producción energética. El algodón blanqueado y coloreado estándar mide 40 unidades de energía. La buena noticia es que el algodón orgánico sin blanquear mide 100 unidades de energía, lo cual es una fibra normal, pero no curativa. La tela de seda mide 10 unidades de energía, que no apoyaría la salud del cuerpo humano. Así que podría ser un número bajo por su origen. La seda se produce a partir de un insecto inmundo. ¿Podría la seda ser también el uso de tantos productos químicos que es una tela poco saludable? El rayón mide 15 frecuencias. El poliéster, el acrílico, el spandex, la licra viscosa y nylon mide 0 y no reflejan la luz. Ahora ponga mucha atención. Vea usted cómo la naturaleza nos habla. Así que la seda, que es extraída de un animal inmundo, pues equivaldría a su frecuencia en la ropa que podríamos utilizar de la seda a una enfermedad crónica, incluso a la muerte, porque llega hasta 0 sus mediciones. Ahora bien, oiga la lana. La lana pura mide 5.000 unidades de energía. Para cualquier individuo que desee estar bien, la mejor recomendación de las instrucciones de las Sagradas Escrituras es usar lino. La advertencia bíblica de usar lana y lino juntos demostró ser precisa en estudios científicos. La energía de estas dos telas juntas, porque recuérdese usted que ambas tienen 5.000 frecuencias,
dice lo siguiente. Dice que al mezclarlas, colapsó el campo eléctrico, así como el uso de la tela de color negro, donde los dos textiles miden 5.000 frecuencias de firma. Cuando se juntan, se cancelan entre sí y traen debilidad medible y en algunas pruebas incluso dolor de cuerpo humano. La energía de estas dos telas juntas colapsó el campo eléctrico, así como el uso de telas de color negro, donde los dos textiles miden 5.000 frecuencias de firma. Dígame si esto no es verdaderamente impresionante. Así que la ciencia afirma lo que la Biblia ya sabía desde hace 4.000 años. Ahora bien, el artículo sigue, usted puede verlo en mi muro de Facebook. Propiedades físicas. Dice, la tela de lino es un filtro excelente que protege contra la exposición química, contra la exposición química, el ruido y el polvo. ¿Se recuerda que allá en la Biblia dice lino fino, blanco, resplandeciente? La ropa de lino reduce la radiación gamma solar casi a la mitad, protegiendo así a los humanos que usan ropa de cama de lino. La fibra de lino recupera el sueño y nos evita la radiación dañina. Acá dice además que las personas que acostumbran dormir con ropa de cama de lino despiertan de mejor humor, más descansados y sin dolores. Vea, además dice que el lino absorbe la humedad, pero aquí está lo que le quiero leer. El lino no causa reacciones alérgicas y es útil en el tratamiento de varios trastornos alérgicos. El lino es capaz de tratar afecciones inflamatorias, reducir la fiebre y proporcionar un intercambio de aire saludable. Algunas dolencias neurológicas se benefician del uso de la ropa de lino. Así que dice que tampoco acumula electricidad estática. Y vamos a ver. Y dice que el sílice presente, oiga bien, el sílice presente en la fibra de lino protege el lino contra la pudrición. Qué cosas, ¿verdad? Las momias conservadas de los faraones egipcios se envolvieron en la mejor tela de lino. El lino rechaza la suciedad y no adquiere una textura peluda. La ropa de cama y los artículos que contienen lino se lavan fácilmente en agua caliente y se pueden hervir y sacar al sol, además de planchar en caliente para garantizar la máxima esterilización. El lino proporciona una sanación de alivio suave y natural y la superficie es lisa y el brillo mantiene el lino como una tela hermosa y se siente agradable al tacto. Cuanto más se lava la ropa, más suave y tersa se vuelve. Vea usted, yo espero que usted vaya haciendo las analogías conmigo, porque realmente es impresionante. Acuérdese usted que el Señor pues mandó en Sinaí a lavar la ropa, pero luego era de lino precisamente la vestidura que Dios mandó para los sacerdotes y el sumo sacerdote. Vea usted, y no es casualidad que hasta Apocalipsis encontremos precisamente estas analogías de la tela de lino y todo lo que estamos estudiando. Así que hay aquí en este artículo unos testimonios también que yo le sugiero que lo pueda leer. Pero hoy véngase conmigo y veamos lo que en este artículo se trata acerca de las referencias bíblicas de lino. Y dice, y a ella, hablando de la iglesia en Apocalipsis 19:8, dice, se le concedió que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque las justificaciones de los santos son el lino fino. Así que dice que la descripción del tabernáculo, y es aquí que quiero que pongamos mucha atención, la descripción del tabernáculo que formó el punto central de adoración para las tribus de Israel, el registro histórico nos dice que las cortinas eran de lino fino y el uso del lino era tener vestiduras sagradas para los sacerdotes en la nación para la gloria y hermosura. ¿Se recuerda? Esto está en Éxodo 28:2. En Yom Kippur el sumo sacerdote entró solo en el lugar santísimo para hacer expiación por su casa y por la gente. Levítico 16. Y sabe, iba solamente vistiendo ropas de lino blanco, lino fino.
Aarón, el sumo sacerdote, entró en el lugar santo y se vistió con una túnica y un cinto de lino sagrado, y sobre su cabeza había un gorro de lino. Esto muestra el lugar único que ocupaba el lino en la historia de los tiempos antiguos y la reverencia otorgada que demuestra, además, en el Nuevo Testamento, que declara que cuando la revelación de lo que vendrá fue concedida, dice, Apocalipsis nos informa que las vestiduras de los elegidos para la vida eterna y la felicidad serán de lino fino. Así que el uso del lino para las vestiduras sacerdotales no se limitó a los antiguos israelitas. Durante el nacimiento del Mesías sabemos que el lino era una tela común utilizada por el pueblo y por el templo debido a su pureza. Como le cuento, yo solamente leí extractos, pero es hermoso ver cómo el Señor nos muestra acerca de su santidad, acerca de su poder en todo cuanto nos habla. No en balde Romanos 1 habla precisamente que toda la naturaleza da testimonio de él. Pero regresando al lino, si usted ve todas las características impresionantes que este material tiene y cómo precisamente la Biblia nos habla acerca de las mezclas, nos habla acerca del lavado de la tela, nos habla del uso de la tela, ¿sabe? Como vestimenta sacerdotal, porque la promesa incondicional de Dios dada en Éxodo 19 precisamente es: si oyes atentamente la voz de mis palabras. ¿Ve cómo la relación con la Biblia, con las Escrituras, es siempre la misma? Así que dice que si oímos atentamente la voz de sus palabras y las ponemos por obra, entonces seremos especial tesoro para Él sobre la tierra y Él será nuestro Dios. Así que lo que está diciendo también en Apocalipsis es precisamente esto: una iglesia que se le ha dado vestirse de lino fino. Pero vamos a ver qué pasa a raíz de la palabra con todas estas obras buenas en las cuales debemos de caminar. Y vea usted que incluso, y esto me impactó mucho, cómo la ciencia ha confirmado que las mezclas no son buenas, porque la Biblia dice claramente que no mezclemos el algodón y el lino. Así que la ciencia ha corroborado que los campos eléctricos de estos se eliminan y da 0. Si uno tiene 5,000 y el otro tiene 5,000, y es que no le leí. Fíjese usted que esto sucede porque la frecuencia, vea usted, esto es impresionante. La frecuencia del algodón se mueve de izquierda a derecha, mientras que la frecuencia del lino va de derecha a izquierda. Se da cuenta que el abecedario, que la escritura hebrea va de derecha a izquierda, que la historia que nos ha contado Dios, si usted estuvo con nosotros en la clase en la cual hablamos de Bereshit y las letras hebreas, precisamente la Beit tiene la espalda hacia el lado derecho y la cuenta entonces parte a partir de ahí hacia la izquierda. Es que Dios no se contradice. Es verdaderamente hermoso lo que estamos viendo. Así que entonces sigamos caminando, por favor, en 2 Corintios 6, versículo 14. Y hoy vamos a leer bastante las escrituras. 2 Corintios 6, versículo 14 en adelante. Dice así, por favor sígame. Yo en mi caso utilizo Reina Valera, pero usted, por favor, la versión que más le guste. Y dice así: somos templo de Dios viviente. ¿Se recuerda usted que vimos que también las cortinas del templo son hechas con lino? Déjeme contarle también acerca de otra analogía, pero leamos antes lo que dice acá. No os unáis en yugo desigual. ¿Se recuerda usted acerca precisamente de la lana y del lino? Con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Se recuerda que esta es la promesa? ¿Que el Señor vuelva a caminar entre nosotros?
volvernos a injertar, volvernos a traer así, eso es la bendición. Eso ciertamente te bendeciré. Te tomaré por hijo, y por hijo con un vínculo consanguíneo, como está descrito en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Éxodo 19. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por supuesto que sabemos que esto es nada más por medio del poder que mora en nosotros, el Espíritu Santo, y ya vamos a ir por allá. Así que, luego, véngase por favor conmigo a Colosenses 3, del 1 al 17. Y dice así. Las camisas de lino, claro que sí, Vicente, claro que sí, es prudente. Y dice, repito, estoy Colosenses 3, versículo 1. Sígame por favor con la lectura. Y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y de esto hablábamos, en un abrir y cerrar de ojos. Pero vea lo que sigue, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero vea el versículo 10, que este nos interesa mucho. Y dice, revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, cuando la Biblia nos habla de la perfección a la cual hemos sido llamados y la cual Cristo Jesús compró en la cruz, habla del conocimiento pleno. Y esto lo vamos a encontrar en Efesios. Vamos a ir para allá en un momento. Así que vea usted que el revestirse del hombre nuevo, el cual es conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por supuesto, usted sabe, lo hemos platicado muchas veces, que en el entendimiento hebreo, conocimiento no quiere decir nada más a nivel intelectual, a nivel de cerebro. El conocimiento en el contexto hebreo quiere decir una fusión de lo que conocemos en nuestras propias células que permiten que nosotros seamos transformados y seamos renovados incluso celularmente por medio de la palabra. Es decir, entonces nuestras obras serán a semejanza del que las creó. Vea usted, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. A esto se refiere. Vea el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, es decir, apartados, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas son las nuevas vestiduras. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Oiga, la relación. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, entendemos que si su palabra mora en nosotros, expelemos olor a Cristo. Yo se lo voy a mostrar en un momento. Entonces, toda la descripción sabemos que hay desde Génesis a Apocalipsis, habla acerca de la santidad del único y verdadero Dios. Si nosotros constantemente nos alimentamos de esto, entonces, pues, seremos hechos uno con la palabra. Así que gracias mi estimado Pastor Mike, qué gozo verte por aquí. Y efectivamente acabamos de leer Apocalipsis 19:8 y en un momento leemos, Filipenses 2:15, te lo agradezco. Y les decía que nosotros somos lo que comemos, dice la ciencia. ¿Por qué? Porque nos volvemos uno con ello. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Es alimento a nuestra vida. Así que sigamos leyendo, por favor. Ahora saltémonos al versículo 23. Y dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y luego vamos a ver, pasémonos al versículo 2 del capítulo 4, y dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra. Bueno, y luego véngase por favor al versículo 6, y dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Otra vez, sazonada con sal, figura de la palabra. ¿Se da cuenta? Todo lo que hagamos, absolutamente lo que pensemos, absolutamente todo tiene que estar sujeto a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Cómo se logra esto? Pues nada más alimentándonos de la palabra. Y vea usted que, véngase conmigo por favor a 2 Corintios 2:14 y vamos a encontrar una cosa verdaderamente hermosa. 2 Corintios 2:14 dice así. A ver, fíjese que creo que la tengo equivocada. Vamos a ver si es 1 Corintios 2:14. No. Bueno, qué tristeza, pero bueno. El versículo que le quiero sacar en colación, tal vez ustedes ahí que me están acompañando me ayudan, pero dice que nosotros debemos de llevar el olor grato a Cristo, el olor fragante de Cristo, a donde vayamos. Así que, vamos a ver si está no creo que esté en Colosenses, pero busquémoslo. No, tampoco. Bueno, me apunté mal la cita, pero dice precisamente que nosotros debemos exudar el olor al conocimiento de Cristo. Así que, ¿cuál es el conocimiento de Cristo? Es precisamente la palabra. Así que véngase ahora sí conmigo a Colosenses. Vamos a ver. No, perdón. 1 Corintios 13, versículo 1 en adelante. Y vamos a hablar acerca de esto. ¿Se recuerda usted que Pablo nos explicaba y nos decía revestidos del amor? Bueno, pues es que la descripción aquí del amor es precisamente la descripción de Cristo. Vea usted la preeminencia del amor. Y nosotros hemos hecho un ejercicio cambiando la palabra amor por el nombre de Jesús. Y dice, ay, muchas gracias Miguel Ángel, es Efesios 5:2. Vamos para allá y entonces te lo agradezco, mi hermano. Gracias. A ver, Efesios 5. A ver. Ay, pastor, muchas gracias por ayudarme. 2 Corintios 2:15.
Muchas gracias. Entonces, 2 Corintios 2:15. A ver. Se los agradezco mucho. 2:15 dice, efectivamente, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Muy bien, esa es una cita, pero hay otra que nos habla. Muchísimas gracias, pastora, también. Qué gozo de tenerte por aquí, pastora Karen. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver Efesios 5:2. Vamos a ver. No creo que sea esa, pero vamos a ver. Tal vez yo estoy confundida. No, ya ni Efesios encuentro. A ver. Fíjense que se me perdió Efesios. Aquí está. 5:2. Y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ay, sí, no es esa cita tampoco. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero muchísimas gracias, porque efectivamente vemos que su sacrificio es olor fragante, y de eso precisamente trata el olor fragante. Es el sacrificio de Cristo, y a esto se refiere Pablo cuando nos habla de que nosotros ahora somos ese sacrificio viviente como olor fragante delante de Él. Prometo encontrarles esta cita porque la anoté mal, no sé cuál es, pero dice así, que nosotros somos el olor grato del conocimiento de Él. Imagínense usted, la sabiduría de Él expelida por nosotros. Así que por eso debemos de alimentarnos de palabra. Ahora bien, véngase conmigo por favor a Efesios 1 y vamos a encontrar uno de los textos que a mi parecer son más contundentes en la palabra. No sé realmente qué calificativo darle, pero me impacta grandemente cada vez que lo leo. Venga conmigo, por favor, a leer Efesios capítulo 1, versículo 17 al 20. Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, aquel que le conoce, y de la manera que le conoce, es porque el Señor se lo ha permitido a través de su espíritu. Pero vea, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que esta es nuestra esperanza, esta es nuestra herencia, esta es nuestra certeza. ¿Y cuál es oiga esto, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Bueno, es que no hay palabras para poder medir esto. Así que, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y posteriormente, dice en el capítulo 3, que esta es la plenitud. Si quiere, véngase conmigo al capítulo 3, versículo 19, y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Se da cuenta que ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el que actúa en nosotros, por medio de que Él nos quitó las vendas, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos y entendamos esta esperanza a la cual hemos sido llamados. Es que es una cosa verdaderamente tremenda. Y dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza del poder con nosotros? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Se imagina usted? La operación del poder de su fuerza actúa en nosotros y es el que mora en nosotros. Ahora bien, vamos a ver, ya, Efesios 3, 19 y 20. Y muchas gracias, pastor. Vamos a 2 Corintios 2, 14. Vamos a ver si es esta la cita. Muchísimas gracias a todos por ayudarme. 2 Corintios 2, 14. Y dice, creo que ya la habíamos leído, ¿verdad? Más a Dios gracias a nosotros. Aquí está. Sí, pastor, muchísimas gracias. Esta es la cita que había anotado más. Oigan bien, qué bueno que no nos la vamos a perder. Mas a Dios gracias,
el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, oiga bien, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dígame si esto no es hermoso. Es que la novia también tiene perfume y el perfume es olor a Cristo. Así que si usted lee todo el libro de Efesios, se dará cuenta que todo ese hermoso libro habla precisamente de la revelación, de cómo el Espíritu Santo fue puesto en nosotros, fuimos sellados con las arras de esa justicia. ¿Sabe? Como una certeza, como la muestra de la fidelidad de su pacto hasta que Él venga. Pero también como el poder que mora en nosotros para que todos los días vayamos de gloria en gloria pareciéndonos a Cristo. De esto se trató Sinaí. De esto se trata toda esta ketubá, es decir, el acta matrimonial que el Señor nos entregó. Ya hemos sido desposados con Él por medio de su palabra. Ahora solo falta que lo veamos, que la novia entre a la jupá y el novio le tome de las manos para eternamente vivir juntos. Dígame si esto no será una cosa hermosa, como dice Pablo en Tesalonicenses, cuando a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que habremos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces dice la Escritura que todo esto que se vistió de corrupción será cambiado, que la vida eterna veremos cómo triunfó, porque sabe, ya triunfó en la cruz del Calvario, pero falta que lo veamos, dice Juan, dice Hebreos, falta que lo veamos. Y en un momento, entonces nuestro gozo será cumplido. Dígame si esto no es suficiente ancla, como dice Hebreos, que descansa y que traspasó el velo y que está puesta delante de nosotros, como firma de la seguridad que Él nos ha dado por salvación. Porque a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, limpio, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Sabemos, no es por nosotros ni por nuestra capacidad, sino que Él nos ha hecho ministros competentes para poderle servir en esta tierra y para podernos encontrar un día con Él cara a cara. Ya no más por espejo, como por espejo, sino que ahora rostro a rostro, como Moisés se encontró un día. Así como Moisés reflejó en todas sus células la gloria de Dios, que como vimos, los mismos judíos no podían verlo a la cara, tuvo que taparse. Así un día nuestras células, todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, entonces mostrarán la gloria del Señor. Ahora trabajamos día a día y como un ejemplo de todo esto en el mundo natural, el lino refleja esa nueva naturaleza a la cual hemos sido llamadas. Pero quiero contarle de otra analogía hermosa. Y es que sabe usted que Jerusalén está construida y hasta el día de hoy hay términos, por ley, términos arquitectónicos que dicen que solamente puede ser y seguir siendo construida por medio de una piedra que es una piedra caliza. Y esta, pues, hay varias vetas a los alrededores de Jerusalén. Hay una de ellas que siento mucho, pero no le voy a poder dar el nombre, pero es blanca y es la más maneable, es decir, se puede cincelar, se pueden dar distintas formas y para los usos que se necesiten. Y esta es con la que mayor frecuencia se construye. Así que cuando ya le han dado la forma, el tamaño que necesitan, que ya la piedra se dejó malear, entonces la colocan en el edificio. Fíjese usted que son de toda la región las piedras más baratas, pero las más blancas y las más maneables y las que se utilizan con mayor frecuencia. Y van construyendo las edificaciones. Pero es que fue precisamente con esta piedra con la que se construyó el templo de Jerusalén.
Y precisamente son estas las que se encuentran tiradas cuando usted camina debajo del Monte Santo, todas las piedras que derribó Tito en el año 70. Y estas piedras son también las que hacen contención al muro, el muro que hace contención al monte y es llamado el muro del templo, el único que permanece en pie. Así que todo esto habla de la edificación del templo del Señor. Pero se recuerda usted que en Corintios nos dimos cuenta que Pablo nos explica que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y créanme que la analogía que Dios estableció construyendo Jerusalén con las piedras calizas no es una mera casualidad. Déjeme contarle que estas piedras con el sol son las que más reflejan la luz y además toman un color amarillo dorado. ¿Se recuerda usted que dice la palabra en Apocalipsis acerca de la Nueva Jerusalén? ¿Una ciudad con calles de oro? Pues precisamente. Pero resulta ser que hay unas piedras calizas que tienen unas vetas rojas y crean figuras preciosas. Y estas, por ser más duras, se ponen usualmente de fundamento o de techo. Así que, a manera de analogía también, estas piedras blancas han sido adornadas, han sido compradas, han sido puestas en la edificación por medio de la sangre del Cordero. Así que déjeme contarle, mi corazón verdaderamente cuando platico de estas buenas nuevas de salvación, verdaderamente brinca. Cómo este Dios que creó los cielos y la tierra, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el que mantiene el universo en la palma de su mano, se ha dado el tiempo para hacernos descripciones tan amorosas para que le conozcamos, para que le buscamos, para que nuestra esperanza esté anclada en su verdad. Así que, mis hermanos, el día de hoy, con esto terminamos el mensaje a las iglesias, pero por supuesto no nuestro estudio Apocalipsis. Yo les sugiero que si está en sus posibilidades, usted pueda ver simultáneamente los videos de Hebreos y Apocalipsis, porque lógicamente, usted sabe, se van entrelazando y van construyendo verdades hermosas. Si el Señor nos da vida y nos permite, la semana entrante estaremos hablando de una cosa hermosa, y es la revelación del trono de Dios que aparece a la vuelta de la esquina en nuestro libro Apocalipsis capítulo 4. Terminamos el capítulo 3 y el Señor hoy nos está enseñando cómo es esa iglesia que entrará al trono de la gracia de Dios. Así que les dejo un abrazo fuerte. Por favor, no sueltes sus escrituras, porque como Jesucristo mismo nos dijo, escudriñáis las escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna. Y es que todas ellas hablan de mí. Así que un abrazo, que el Señor les bendiga y espero que este mensaje toque su corazón tal como toca el mío. Espero por favor sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, son todas bienvenidas. Que el Señor les guarde y nos vemos la próxima semana. Y todos invitados. Vamos a tener un Zoom que vamos a transmitir también en Facebook el día viernes a las 11 de la mañana con un grupo amoroso, Shomer, es un grupo de las naciones. Este grupo está organizado por una hermana que vive en Israel. Así que si usted quiere sumarse, estaremos hablando acerca de Israel y la Biblia, Israel y la promesa, Israel y los tiempos proféticos. Muchas bendiciones, hasta la próxima semana.